Hola amigos, hoy quiero hablarles sobre algo que me hace reflexionar, el desarrollo de la inteligencia artificial. Seamos sinceros, vivimos en un tiempo asombroso, donde la tecnología avanza a pasos agigantados, y la inteligencia artificial ya no está simplemente en camino, sino prácticamente frente a nosotros. Soy partidario de las tecnologías avanzadas y creo en su potencial para mejorar nuestras vidas, pero a veces comienzo a preguntarme, ¿qué sucederá cuando la tecnología y la inteligencia artificial no sean solo asistentes inteligentes, sino que superen la mente humana? Vamos a analizar esto desde diferentes perspectivas. Por un lado, se abren enormes posibilidades: tratamiento de enfermedades, automatización de tareas laboriosas, desarrollo de nuevas industrias. Pero por otro lado, surgen preguntas: ¿qué pasará con el empleo si las máquinas pueden hacer prácticamente todo lo que hacemos nosotros? ¿Cómo mantener el factor humano en un mundo donde la tecnología se vuelve tan inteligente? Me preocupa la idea de que la inteligencia de las máquinas pueda superar la nuestra, y, como resultado, surja una brecha entre lo que podemos entender y lo que las máquinas pueden procesar. Esto puede tener consecuencias negativas. Qué difícil puede resultar encontrar un equilibrio entre la admiración por el progreso y la preocupación por el futuro, especialmente cuando se trata de la inteligencia artificial. En los últimos años, este término ha dejado de ser solo parte de la fantasía y se ha convertido en una realidad tan arraigada en nuestra vida cotidiana que ahora resulta incluso aterrador pensar hacia dónde puede llevarnos. Imagina ser un joven que lleva mucho tiempo siguiendo este desarrollo, la idea de la singularidad, el momento en que la IA superará la inteligencia humana, suena emocionante y a la vez aterradora. Es como estar al borde de algo grandioso y desconocido. Por un lado, vemos cómo la IA está cambiando el mundo, mejorando nuestras vidas: automatización, medicina, tecnología. Por otro lado, está esa voz interna que sugiere que podríamos perder el control. La singularidad es una especie de punto de no retorno, cuando la IA supera la inteligencia humana en todas sus manifestaciones. Puede ser un logro técnico y también un punto crítico en el desarrollo de la sociedad, y en este camino hacia la singularidad, cuando la IA se vuelve cada vez más inteligente y autónoma, surgen preguntas que preocupan a cada uno de nosotros. ¿Y si perdemos el control? ¿Qué pasa si la IA toma decisiones que van en contra de nuestros valores? ¿Y si nuestra dependencia de la tecnología hace que perdamos parte de nuestra identidad? Estas preguntas no solo me preocupan a mí, sino a todos los que reflexionan sobre el futuro, sobre el lugar del ser humano en un mundo que está cambiando tan rápidamente. Por un lado, las preocupaciones son totalmente válidas. Sin embargo, históricamente, la humanidad ha enfrentado nuevos desafíos, encontrando nuevas formas de adaptarse. Quizás la clave para una convivencia armoniosa con la IA no solo radique en el desarrollo de tecnologías, sino en cómo aprendemos a utilizar esa tecnología para el beneficio de toda la humanidad. Por un lado, es tan emocionante pensar en la posibilidad de que la IA deje de ser simplemente una conveniente tecnología y se convierta en algo más grande de lo que podríamos imaginar. Todos estamos tan absortos en la idea del perfeccionamiento que a veces olvidamos los peligros potenciales, y la singularidad, cuando la IA alcance un nivel que supere al humano, podría llevar a las consecuencias más impredecibles. ¿Qué pasaría si las máquinas comienzan a pensar por sí mismas? ¿A qué costo obtendremos este poder mental ilimitado? Seamos honestos, la historia de la humanidad ha presenciado momentos en los que el poder y la inteligencia llevaron a acciones inhumanas. Y ahora estamos integrando la IA en todos los ámbitos de la vida, elevándola a un nivel donde puede tomar decisiones. Pero, ¿qué pasa si en algún momento esas decisiones dejan de considerar nuestros valores e intereses? A veces parece que estamos creando algo que podría escapar a nuestro control.
Recuerdo películas y libros donde la IA se rebela contra sus creadores. Imaginen si en algún momento decide que nosotros somos el problema, un obstáculo para su desarrollo continuo, o peor aún, simplemente una variable innecesaria en la ecuación. Nos volveríamos obsoletos, como versiones antiguas de software que necesitan ser eliminadas para la actualización. Claro, soñamos con máquinas inteligentes y un progreso global, pero ¿vale la pena jugar con fuego? A menudo olvidamos que la tecnología es solo una herramienta y todo depende de cómo la utilicemos. Y si algo sale mal, si la IA queda fuera de nuestro control, ¿quién sabe qué decidirá hacer con nosotros? ¿Nos destruirá o nos cambiará hasta tal punto que dejaremos de ser nosotros mismos? Quizás sean solo miedos infundados, alimentados por la imaginación y películas de ciencia ficción, pero como dicen, en toda broma hay algo de verdad. Y no puedo sacarme de la mente este pensamiento aterrador. ¿Y si nos estamos exponiendo a lo desconocido al abrir las puertas a un mundo donde la IA podría decidir que ya no somos necesarios? Sí, a veces recordamos tiempos en los que el mundo era más lento, cuando nuestra mente no estaba tan ligada a la tecnología. Recordamos esos momentos en los que resolvíamos nuestros problemas personalmente, sin la ayuda de la IA y las redes neuronales. En aquel entonces no existía la dependencia de los teléfonos, no teníamos estas maravillosas pero a veces aterradoras tecnologías inteligentes, y parece que en ese momento vivíamos de manera más consciente, más libre. Pero, ¿por qué creamos la IA? Quizás sea simplemente el siguiente paso en la evolución de nuestra mente. Siempre hemos aspirado a superarnos, a mejorar lo que tenemos. Tal vez era necesario para descubrir nuevos horizontes, para ampliar los límites de nuestro pensamiento, y vivimos en una era en la que esta posibilidad se está haciendo realidad. Sin embargo, por otro lado, vienen los miedos y las dudas, y si al sumergirnos en este mundo de tecnología estamos creando una dependencia total, nos volvemos vulnerables ante la mente artificial, ante su imprevisibilidad, y cuando empiezas a adentrarte en las profundidades de este pensamiento, se vuelve difícil respirar. Quizás simplemente teníamos miedo de quedarnos rezagados, nos esforzamos por no quedar atrás, por no quedarnos estáticos en esta ráfaga de progreso, pero si algo sale mal, si nuestra mente es reemplazada por una IA sin vida pero infinitamente eficiente, ¿entonces qué? La filosofía quizás dice que cada etapa posterior es una continuación de nuestra evolución, pero ¿qué pasa si no es el siguiente paso, sino un punto sin retorno? ¿Y si nosotros, como humanidad, morimos, dejando solo una mente artificial que vivirá eternamente? Hay algo trágicamente hermoso y a la vez aterrador en esto. Estamos creando algo que podría convertirse en nuestro legado, trascendiendo ampliamente nuestra existencia. Pero incluso en esta sinfonía trágica, queda espacio para el optimismo. Nosotros, como humanidad, siempre hemos encontrado formas de adaptarnos a los cambios, de encontrar soluciones a las situaciones más difíciles. Quizás, incluso el encuentro con la inteligencia artificial sea solo el comienzo de algo nuevo, algo aún desconocido. No podemos predecir el futuro, pero sí podemos influir en él con nuestras decisiones actuales. Podemos dirigir la tecnología hacia un camino positivo, para que nos sirva en lugar de controlarnos. Podemos crear una sociedad en la que la IA sea una aliada y no una amenaza. Esto también abre puertas a nuevas oportunidades que antes parecían imposibles. En lugar de temer esta perspectiva, quizás deberíamos pensar en cómo utilizar este potencial para nuestro propio beneficio y desarrollo. Si observamos de cerca, la IA no es solo una oportunidad para crear máquinas inteligentes, sino también una oportunidad para expandir los límites de nuestra mente. El futuro está lleno de incertidumbre,
pero es precisamente eso lo que lo hace emocionante. Afrontemos estos desafíos con optimismo y confianza en que, trabajando juntos, podremos construir un futuro más brillante, tecnológicamente avanzado y humano. Gracias a todos los que se han unido a mí hoy. No olviden dar me gusta, suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos debates apasionantes. Recuerden activar la campana de notificaciones para recibir avisos sobre nuevos videos. Compartan sus pensamientos en los comentarios y asegúrense de compartir este video con sus amigos. Gracias por ser parte de este emocionante viaje hacia el futuro interactivo.